Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Vamos a hablar un poco de una película notable, a mi juicio, que es En el mismo río. Es una película extraña en tu filmografía, que es una filmografía que en general ha interrogado la historia. Y La vida natural, en principio, tiene una historia, pero no tiene la historia con mayúsculas en términos de cómo solemos pensar la historia. Sin embargo, a pesar de que es una película que registra el ecosistema que podemos asociar a Punta Indio, y de un modo ostensiblemente extraordinario, la película arranca con una misteriosa cita y posteriormente cierra con otra misteriosa cita que son no solamente históricas, sino densamente históricas. La primera es la muerte de Fidel Castro y la segunda es el golpe de Estado a Evo Morales. ¿Por qué empezar la película así y terminarla así? Bueno, mira, en realidad no estuvo pensado porque es una película que nunca fue escrita, digamos, como, no sé, como normalmente se puede escribir un proyecto, sino que empezó como un acercamiento con la cámara a ese lugar y a la naturaleza de ese lugar. Y eso ocurrió cuando estaba filmando, o sea, estaba filmando, ese día llovía y mi mujer estaba mirando las noticias y me dice, hay festejos en Miami. Y entonces ahí le pedí el celular, que se estaba mirando por el celular, y ahí aparece Raúl Castro anunciando la muerte de Fidel y bueno, lo que se va a hacer. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Y decidí incorporarlo porque en ese momento incorporaba prácticamente todo lo que pasaba, porque bueno, uno tiene un poco ese reflejo de documentalista, viste, que nunca sabes
por las dudas, tenelo porque no sabes qué puede pasar después, si te va a servir o no te va a servir. Por otro lado, después, ya con la película en su etapa de montaje, digamos, a mí me sirve para marcar una época que son 3 años, que van desde, ese es noviembre del 2016 y el golpe en Bolivia es noviembre de 2019. Son 3 años prácticamente completos y me sirve un poco para eso, porque la ubica históricamente, la ubica en un momento, y lo que pasó fue que cuando además yo estaba haciendo la postproducción, digamos el montaje y toda la postproducción, estábamos en plena cuarentena. Y tranquilamente podría haber sido una película de cuarentena que, bueno, me fui a Punta Indio y me quedé la cuarentena ahí y me filmé la película. Pero mi intención no era eso, o sea, nunca fue eso, o sea, y es anterior a que se decretara la cuarentena. Entonces, por un lado está eso, el registro de lo que está pasando en ese momento, y por otro lado, después se transforma también en una intención de un poco enmarcar la película en un periodo de tiempo determinado. Algo que también acompañan las imágenes puras, si se quiere pensar así, imágenes y sonidos, que son tan importantes en esta película como las imágenes. En realidad, todo el cine siempre es sonido e imagen. Pero además del sonido y la imagen, y además de esas dos referencias históricas, hay referencias literarias. Sí. Son referencias literarias diversas que hacen una lectura del mundo, una lectura de un ecosistema, del Río de la Plata. Sí. Es una película que toca un poco lo que fue o lo que se siente como esa geografía, llamémosle rioplatense. Sí. Entonces te quería preguntar sobre la selección de textos, porque son diversos, incluso hasta te diría en algún momento textos en tensión. Sí, bueno, los textos, el primer texto que aparece, que es el primero que aparece en la película, es un poema de Juan L. Ortiz, que habla sobre los árboles. Porque una de las cosas que yo, cuando empiezo a hacer esto, es una gran pregunta acerca de, bueno, ¿qué es? O sea, ¿qué son los árboles? ¿Tienen comunicación entre sí? ¿No tienen comunicación? ¿Hay algo que dicen? No sé, bueno, había toda una búsqueda mía en ese sentido y doy con entre las cosas que estaba leyendo, porque bueno, es un texto poético, aparece que justamente se llama Hay entre los árboles, y de alguna manera lo que especula es con esa idea poéticamente de que los árboles nos dicen cosas y que hay algo entre los árboles. Y a mí eso me pareció genial, si bien yo no tomo el poema en sí entero, sino que tomo fragmentos que me parecen a mí como significativos, y además los grabé ahí mismo, o sea, con el libro ahí en ese lugar, en el piso, con el movimiento de las hojas, del viento, y me parece que, y además yo tenía la intención también de jugar con textos, o con textos propios o con otros textos, pero porque no en el sentido, los textos no son leídos, o sea, no hay una voz, pero se los ve, o sea, el texto como imagen me interesa a mí, me interesa hace mucho tiempo, o sea, ver el texto pero verlo como imagen, incluso te diría hasta ver la textura del papel, cómo está impreso. Ese libro es muy particular porque es un libro que tengo una edición muy vieja y tiene como esa tipografía despareja, viste, que una letra está más subida, otra más. O sea, y eso me encantó, me gusta mucho. Y hay algo de búsqueda de la textura, de esa textura del papel y de la textura de la impresión también, como formando parte también de todo ese conjunto, y si querés esa búsqueda, que para muchas cosas yo no tengo una respuesta precisa de, bueno, decir tal cosa está hay mucho de intuición, o sea, en esa película hay mucha cosa intuitiva, o sea, de búsquedas de varias cosas y que se van conformando como en todo un universo en algún momento.
Y me gustaría que hablemos un poco sobre la elección de los elementos en el montaje que están relacionados con cómo se asocian, porque hay momentos donde predominan los árboles, hay otros que predomina el río, hay otros momentos que predomina la lluvia. ¿Cuál fue la lógica de asociación? Mirá, el primer montaje que yo hice, yo últimamente en las películas siempre trabajo con alguien, pero antes de trabajar con una montajista, por ejemplo, que es con la que trabajo, lo que hago es hacer yo un propio montaje hasta que encuentro la película y encuentro lo que me parece. En principio esta película yo la empecé a armar como una especie como un diario. Incluso lo tenía todo como fechado, digamos, y lo armé cronológicamente como un diario. Y después fui encontrando otro tipo de relaciones entre las imágenes y los sonidos, que no era estrictamente el diario. En algunos momentos puede ser que sea cronológico, pero en otros momentos no. Y buscando más en el sentido por ahí de, bueno, invierno, verano, otoño, primavera, como más por ese lado. Y tiene un poco de eso, y tiene un poco de imágenes y sonidos que se van enganchando, digamos, que en el montaje se van como armando, ¿no? Como que no, ¿cómo te puedo decir? No puedo hablar de una lógica pensada, así como guionada, sino como una lógica más que se fue encontrando en el montaje, en el laburo previo que hice yo y después con Valeria, que es la montajista con la que yo trabajo últimamente. Quería preguntarte sobre el registro estricto de la naturaleza. Es decir, vos elegís una determinada hora del día en algunas ocasiones, me parece que eso es ostensible. Elegís además formas muy peculiares de encuadre, por ejemplo los encuadres sobre el río, sí. Es imposible no sentir un inmediato placer como respuesta frente al color que devuelve el río, pero sobre todo eso está dado por la elección del punto de vista, es decir, el encuadre elegido. Yo no creo que eso haya sido mera intuición, creo que ahí sí hay una planificación. Sí. Entonces te quería preguntar un poco sobre eso. Mirá, por un lado tengo, digamos, como formación profesional en el cine, yo vengo de la cámara, o sea, trabajé muchos años en el tema cámara, desde ser un segundo asistente hasta ser camarógrafo y hacer fotografía de algunos trabajos. Y bueno, siempre hay un placer, por un lado, en el encuadre, hay un placer, y mucho más cuando es libre, digamos, cuando es uno el que elige qué mostrar, cómo encuadrar, y a veces no sé si... Viste que cuando uno trabaja profesionalmente y sobre todo en películas de otros hay como ciertas normas o ciertas reglas que te piden, bueno, de balances, de encuadre, de esto, lo otro. En este caso es como... yo buscaba determinadas horas, determinadas horas del día, a veces me fijaba cómo estaba la marea y cómo pensaba que podía estar el río en ese momento. Hice muchos recorridos, recorría mucho en distintos lugares de la costa, me metí en esos lugares y me quedaba ahí una mañana, por ejemplo, y iba buscando con la cámara, iba encuadrando
iba buscando con la cámara. Lo que no, hay algo que no quería y que no era mi intención, era o sea, hay una cosa del paisaje, pero no quería caer en el paisajismo puro. Por ejemplo, tengo no sé, ahí hay unos atardeceres que son increíbles, pero es una postal, o sea, es una postal, ¿viste? Y traté siempre de evitar ese tipo de cosas, o sea, la imagen que si bien puede llegar a ser una imagen placentera y atractiva y todo, tratar de salir del estereotipo del paisaje, del paisajismo y de tratar de que hubiera alguna cosa más, ¿viste? Alguna cosa que puede ser por la repetición, por la duración de la toma. A veces eso hace que se rompa un poco eso que ya está, ¿viste? De tipo de postal o de cosas así. Me parece, buscando por ese lado, después me dedicaba a grabar especialmente sonidos, aparte Eso de que... te quería preguntar, porque el Sí. sonido claramente es crucial en la película. Sí, bueno, después, o sea, después de hacer las tomas de imagen de los mismos lugares, me plantaba con un grabador digital y hacía, bueno, largas tomas de sonido también, de lo mismo, por ejemplo, no sé, sonido plano de olita, sonido del viento sobre los árboles en tal lugar, sonido bueno, así. Y en algunos casos queda el sonido, porque la cámara yo la llevaba también con un micrófono, queda el sonido directo tomado desde la cámara, y en algunos casos está ayudado o está suplantado por el sonido ambiente que yo grababa después de grabar las imágenes, digamos. Te invito a que crucemos. Dale. Me causa gracia porque estamos trabajando, nosotros estamos microfoneados. Pero pasan los autos, estamos hablando del sonido, pasan los autos, la música que suena y todo eso. Sí. Lo cual habla de la diferencia que existe entre el lugar donde vos filmaste y donde estamos en este momento, que es la Reserva Ecológica de Buenos Aires, que en un día fantástico está cerrada. Sí. O sea, Sí. Una cosa que te aclaro del sonido es que está muy trabajado en postproducción. Claro. O sea, hay cosas, hay búsquedas, hay cosas muy trabajadas después, ¿no? Pero sí está pensada en asociación al ecosistema. Sí, eso está totalmente. claro. Y está pensado como que es decisivo, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, estamos ante una maravillosa retrospectiva, toda tu obra. No da para que hablemos de todas las películas, hay películas notables, como nosotros recomendamos insistentemente Los Resistentes. Pues es una película muy poco vista y que tiene un valor histórico, Sí. Además de estético, que me parece que vale la pena conocer y mirar. Pero yo creo que vos has hecho una de las películas más decisivas y centrales de los últimos 20 años en el cine argentino. Y no lo digo porque estés frente de mí, sino que realmente Damiana Krieg a mí me parece que es una obra esencial del cine argentino, tanto en su composición formal como en su reconstrucción histórica, social, política y antropológica. Fue en esa época, y en el mes de mayo de 1907, cuando gracias a la galantería del Dr. Korn pude tomar la fotografía que acompaña estas líneas. E hice bien en apurarme. 2 meses y medio después murió la desdichada india de una tisis galopante. Hízome honda impresión el oírla hablar en alemán, idioma que había aprendido en San Vicente y que dominaba bastante bien. La traté 2 veces y ambas veces la encontré reservada, esquiva y desconfiada. Se ve esto también en la curiosa expresión de su mirada.
A medida que su imagen aparece, pienso que esa desconfianza que percibe Lehmann Nietzsche nos permite entrever algo del carácter y de la inteligencia con que Damiana se enfrentaba a su situación. Lo esencial de sus pensamientos y sus sensaciones está perdido para nosotros. Entonces, rápidamente, nos quedan 4 minutos, pero me gustaría que hablemos un poco de esa película. ¿Por qué hiciste esa película? Porque en principio parece una deriva impensable en tu filmografía. Como esta película reciente también lo es, ¿no? Bueno, Damiana Crigui nace prácticamente de esa foto, o sea, que está al principio de la película. Esa foto, esa mirada y esa foto sacada en esas circunstancias que yo conocía, que había leído, es lo que da origen a la película y que es la pregunta principal, digamos, que es preguntarse, bueno, ¿qué hay en esa mirada? ¿O qué se ve? ¿Cuál es el contraplano de eso, ¿no? De esa niña? ¿Quién está del otro lado? Y bueno, eso fue un poco el punto de partida, aparte de que fue el punto de partida más cinematográfico, si querés, porque está también el punto de partida de, bueno, lo que te afecta en ese tipo de historias, ¿no? De en cuanto a la crudeza de lo que pasó, lo terrible, lo violento, la humillación, o sea, todo eso. Pero de alguna manera, para mí, la mirada esa es la que da origen un poco a la película, más allá de las explicaciones que puedo dar en cuanto a por qué me interesó el tema, cómo lo empecé a trabajar, la larga investigación que hubo. Es una historia que se trabaja en la facultad, en la carrera de antropología. Yo de alguna manera conocía la historia, y lo otro que define que empezar esa película es cuando se encuentran los restos, porque si bien la historia yo la conocía y todo, los restos de ella es lo que convierte a esta historia en una historia que se puede palpar, digamos, encontrar, hablar, mostrar. Claro, Sí, del ¿no? espectro de la fotografía inicial, Claro. aparece la constatación material. Claro, de sí, su sí, existencia, sí, ¿no? sí. Ahí cuando aparecen los restos y se inicia un proceso de restituciones donde yo veo, bueno, puedo contar, esto lo puedo contar y puede ser una película. Bueno, y ahí empieza todo el proceso que duró 5 años. 5 años tardaste. Sí, 5 años porque fue una investigación que la película se desencadena, o sea, lo primero que filmamos fue la restitución en el Museo de la Plata, y ahí empieza toda la investigación también, o sea, fueron 5 años entre investigación, rodaje, producción de la película, presentar el proyecto, escribirlo, ahí sí hay una escritura importante. Bueno, a partir de toda esta investigación, viajes a Alemania, viajes al Paraguay. Claro, porque estamos hablando de una chica que fue fotografiada en 1907, ¿no? Sí. Muere un poco después de tuberculosis. Sí, a los pocos meses, sí. Y a partir de ahí, digamos, esta foto adquiere una importancia y tiene que ver con la forma de mirar, de cierta forma científica, de cierta posición científica, que vos vas desconstruyendo como una posición colonialista que hace a la historia de la Argentina y de la ciencia. Sí, de la ciencia, que en ese momento es una ciencia, digamos, racista, en el sentido de que... positivista racista. De que lo que busca es eso, las diferencias, bueno, el largo de los huesos, el diámetro de la cabeza, la lengua, tal cosa, o sea, todo ese tipo de... Tal es así que, bueno, que Damiana, cuando apenas muere, le cortan la cabeza y la mandan entera a Alemania para que sea estudiada en Alemania por la Sociedad Antropológica de Berlín, aparte de los estudios que se hacen acá de sus restos. Es un poco eso, y bueno. Es un film de esos que permite entender algo que una vez dijo Pedro Costa: el cine existe para decir que hay algo que no está bien. Sí, bueno, sí. Ahí hay algo que no está bien, que no estuvo nada bien.
Năm nay anh tiếng bạn chưa mấy người đi ra